Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablar del acontecimiento que sucedió o la puesta en escena que sucedió hace 20 años en Nueva York. Y pues queríamos irnos más al pasado, no tanto enfocarnos en lo que ya muchos sabemos, pero más bien, ¿qué estaba antes ahí construido? Acá hay un artículo que queremos compartirles que dice: antes del World Trade Center, el mundo perdido de Radio Row. Acá una foto de lo que era Nueva York en esa área de las torres. Dice por acá en la descripción: Radio Row de Cortlandt Street en 1936. Encima de la calle hay una parada elevada que es esta, en la línea Greenwich Street. Ahora, Cortlandt. Vamos a irnos a Google Earth para que más o menos ustedes se den una idea dónde queda esta calle. Cortlandt está acá. Y lo que eran las torres está acá, ¿no? Entonces es una calle muy cercana. Entonces esta foto que mostramos acá es tomada en esa, digamos que, intersección. Muy interesante lo que era Nueva York en esa área en 1936. Por acá marcamos algunas cosas importantes. Dice que a menudo se olvida que décadas antes de que existiera el World Trade Center, el vecindario ya era un próspero centro comercial. El antiguo Washington Market en Washington Street, pero sobre todo era conocido por las 400 tiendas de radio, televisión y equipos de alta fidelidad que se congregaban en la mitad sur del área y se llamaban Radio Row. Ahora, por acá hay otra foto también muy interesante del lugar. Acá vemos pues el tipo de arquitectura que había y pues el tipo de personas que andaban. Era una área muy visitada comercialmente con productos radiales como repuestos de radio. Al parecer era muy popular este tipo de mercancía en Nueva York, telecomunicaciones desde esos años. Bueno, dice por acá que Cortlandt Street era el corazón del distrito, que estaba aproximadamente delimitado por Day Street en el norte y Liberty Street en el sur. Se extendía desde West Street hasta Church y se remontaba en los primeros días de la radio en la década de 1920. Acá hay otra foto muy interesante del momento. Como pueden ver, es mercancía para radio, teléfonos, telecomunicaciones. Dice por acá tubos como de ensamblaje de este tipo de aparatos, ¿no? Y electrónicos o equipo electrónico. Muy interesante que la gente que llegaba pues a hacer negocios. Muy concurrido el lugar. Lo interesante de este momento, cuando ya se planea hacer las torres, más o menos por ahí de 1962, ¿quién era el gobernador de Nueva York? El hijo del señor Rockefeller, que se llamaba Nelson Rockefeller, y él, junto con el gobernador de Nueva Jersey, al parecer se pusieron de acuerdo para construir las torres y eligen, al parecer sin preocupación de las repercusiones, en el área de Radio Row. Entonces obviamente estas personas se iban a enojar o no les iba a parecer la despropiación de esos lugares. Y obviamente acá el artículo describe lo que pasa cuando dice que cuando los comerciantes de Radio Row recibieron la noticia, gritaron: asesinato sangriento. Las empresas que habían trabajado tan duro para construir se enfrentaban a la destrucción. Entonces acá otra foto del lugar. Esta foto es bastante interesante porque ven que esto es después de la demolición de todos esos comercios donde se iban a construir las torres. De hecho, tengo por acá otro mapa que ya se los muestro de, que esta parte que está cerca del río o la costa es agregado muy recientemente, lo cual pues genera otro tipo de preguntas acerca de esto, ¿no? Dice por acá: sus protestas no los llevaron a ninguna parte. La demanda que interpusieron contra la autoridad portuaria falló en la Corte de Apelaciones de Nueva York y los Estados Unidos, en la Suprema Corte. En diciembre del 63 se negó a revisarlo, entonces pues no de nada sirvió que protestaran. Aquí está el área donde se van a construir las torres, y por acá tenemos, solo tomamos de un documental antiguo, se puede ver ahí en el video que pues tenemos a Manhattan, y vean que donde iba a ir las torres es en una área donde, que es esta parte un poco más clara, es tierra agregada a la costa que antes no había. Ahora la pregunta es: ¿el agua antes llegaba hasta acá y digamos que artificialmente logran poner más tierra para que la costa se haga más extensa, o el agua por sí sola se retira de la costa y ellos aprovechan para construir? Es una buena pregunta para otro tipo de investigación, pero bueno, eligen ese lugar para las torres. Ya para terminar, dice que la autoridad portuaria ofreció pagar unos escasos $3,000 en gastos de mudanza a cada establecimiento que decidiera reubicarse. De lo contrario, no pagarían nada. Algunas empresas se mudaron, pero la mayoría de los propietarios simplemente cerraron sus puertas y se fueron a la quiebra. En 1966, la mayoría se había ido en previsión de 2 torres altas,
que más tarde ocuparían su lugar durante las siguientes 3 décadas. Y acá está el área que más o menos nos da una idea de lo que se derrumbó, se demolió para construir las torres. Otro artículo que nos pareció muy interesante para compartir, de unas fotos que se comparten también de esa fecha antes de que se construyan las torres, dice que la destrucción de la vieja Nueva York, fotos de mediados de la década del 60 muestran tiendas familiares y edificios de la guerra civil demolidos. Eso me pareció muy interesante. Entonces tienen conexiones con la guerra civil que quizá quisieron borrar y pusieron pues esto como excusa, ¿no? Bueno, dice que el fotógrafo Danny Leon capturó el rostro cambiante de la ciudad de Nueva York en una serie de fotografías titulada La destrucción del Bajo Manhattan de 1966 y 1967. Las fotos ilustran los cambios que la renovación urbana trajo a los vecindarios de Tribeca y el distrito financiero. Muchos edificios abandonados en ese momento han dado paso a apartamentos de gran altura. Cuando dicen abandonados es después de que los empresarios o los que estaban a cargo de este distrito de comercio de aparatos radiales salen, se sienten pues desanimados, entonces quedan algunos edificios abandonados, y a lo que se refiere el artículo es a esos edificios que son abandonados a causa del cambio que se venía a venir. Algunas fotos muy interesantes como esta, por ejemplo, este lugar en Nueva York, así como está, pasa a ser ahora esto modernamente. Luego Citibank, por cierto. Por acá también hay otro muy interesante, este edificio que de hecho está cerca también de la construcción de las torres, como por el otro lado digamos, pero el edificio así se veía, y ahora lo que tenemos ahí es esto, que de hecho esta es la nueva torre después de que las anteriores se cayeran, se destruyeran. Muy interesante el cambio, ¿no? Luego por acá hay otra foto también muy interesante como esta, que donde se está destruyendo la capa gruesa de ladrillos, de hecho, que la descripción de esta parte en el artículo nos dice que la década del 60 fue una época de renovación urbana en la ciudad de Nueva York, un proceso de planificación que fue controvertido porque las familias fueron desplazadas, barrios enteros fueron demolidos y edificios históricos destruidos. Por acá otra más de destrucción y demolición. Un dato muy interesante, como muchos de los edificios del siglo XIX de la ciudad de Nueva York fueron destruidos para dar paso a una nueva arquitectura, surgió el problema de qué hacer con los escombros. Los constructores y los equipos de ladrillos como los que se muestran aquí se utilizaron en la creación de Battery City Park y se rescataron y vendieron como ladrillos antiguos para usarse en casas nuevas. Este Battery City Park lo podemos encontrar aquí en el mapa. Tenemos las torres en esa parte. Aquí está este parque que está acá en la costa, localizado. Luego por acá hay otra foto que se comparte muy interesante de trabajadores que eran los que estaban encargados de limpiar los escombros, pero me llama la atención la puerta que está aquí, ¿no? Es una puerta grande, de hecho más grande que una persona. No nos muestran pues todo el panorama, pero me imagino que era una edificación antigua, ¿no? Acá un antes y un después, lo que había antes. De hecho el piso o el suelo o la misma calle se me hace muy interesante porque es de bloques o de piedra, no sabemos porque está en blanco y negro. Ahora este lugar es Este está muy interesante porque, como pueden ver, se ve una estructura muy antigua en la construcción. Las ventanas de ese tipo arco, que de hecho no se ven muy similares a estas que están a la par. Son dos diseños muy diferentes. Bueno, la idea era derrumbar todo esto. Bueno, de hecho este es el antes y ahora este es el después. Dice por acá que parte del plan de renovación urbana era crear más espacios de vida para las personas en el Bajo Manhattan. Acá el edificio se reduce al esqueleto para ser derribado. Eso es lo que tenemos ahora. Así que ese fue el cambio que tuvo Nueva York a finales de los 60s, y más o menos en el 73 es cuando se construyen las nuevas torres. Pero antes de que se construyeran, aquí tenemos más fotos que queremos compartirles antes de cerrar este video. Así se veía Nueva York en 1963, bastante pues llamativo. Aquí está el parque Battery que les decía. Después por acá tenemos otra foto más, esta es del 63 también. Por acá tenemos otra foto también de Nueva York como el lado opuesto. Por acá una más. Esta me pareció muy interesante por el color rojizo y pues me hace recordar del video que acabamos de compartir en el canal de los ladrillos. Bastantes pisos de esas edificaciones. Por acá más fotos. Esto me hace preguntar si el color rojizo, los ladrillos, está muy conectado a la guerra civil, porque Nueva York no se ve así ahora. Una más acá. Dice por acá que desde el lado este del río
Cerraremos con un video de una entrevista que le hacen a Donald Trump minutos después del atentado de hace 20 años, y él nombra algo muy interesante, algo que yo no sabía. En 1993 ya había habido un atentado, casi como que haciendo programación predictiva en la cabeza de la gente, ¿no? Pero dice por acá que el atentado del World Trade Center de 1993 fue un ataque en el complejo, obviamente World Trade Center, y que fue cometido el 26 de febrero del 93. Dice que tenía como objetivo estallar 606 kilos de gas en la torre norte y que este impactara en la torre sur, derribando ambas torres para causar centenas de muertos. El atentado falló y finalmente asesinaron a 6 personas e hirieron a 1042. La explosión abrió un agujero de 30 metros de profundidad en el aparcamiento de la torre, atravesando 4 niveles de hormigón. En la época, centenares de personas quedaron atrapadas en las oficinas y fueron rescatadas por el Departamento de Bomberos de Nueva York. Entonces, con este preámbulo, cerraremos con las palabras del señor Trump. Pensamos que el personaje de Trump a veces ha dicho cosas que quizá no estaban en el script y quedan ahí como un código, pero presten atención porque pareciera que él quizás se le contó el plan y se le oye decir que solo fue un avión, que las torres no pueden ser derribadas con solamente el avión, tiene que haber alguna bomba, que tiene que haber un explosivo de más que un avión no puede derrumbar. Entonces ya eso nos habla de que la narrativa oficial no es la misma de la que cuenta él, y obviamente una vez que la narrativa oficial queda en duda, pues ya todos podemos hacer nuestra propia interpretación. Pero bueno, dejaremos el video por acá, con esto cerramos y nos vemos en la próxima. Donald Trump is on the line. I mean, we know him as the man behind lots of real estate in Manhattan. And of course, Donald, I understand you were actually a witness to what happened this morning. Well, I have a window that looks directly at the World Trade Center, and I saw this huge explosion. I was with a group of people, and I really couldn't even believe it. And even, I think, worse than that, for years I've looked right directly at the building. I'd see the Empire State Building in the foreground and the World Trade Center in the background, and now I'm looking at absolutely nothing. It's just gone, and it's just hard to believe. I mean, you look at Larry Silverstein, who's a terrific owner in New York and a very good friend of mine who I just called. I was very worried about him because I assumed maybe he was in the building. He took possession of the building 1 week ago. As you know, he just bought the World Trade Center. Right. And he was in his office, and he was getting ready to move into the World Trade Center over the next 2 weeks. So when I just spoke to him, there's nothing you can do when people are going to be bombing planes at your building. Donald, you're probably the best-known builder, particularly of great buildings in the city. There's a great deal of question about whether or not the damage and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes, by architectural defect, or possibly by bombs or aftershocks. Do you have any thoughts on that? Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable place because that's your foundation. And it withstood that. And I got to see that area about 3 or 4 days after it took place because one of my structural engineers actually took me for a tour because he did the building. And I said, I can't believe it. The building was standing solid, and half of the columns were blown out. I said, how could a plane, even a 767 or 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through this steel? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steel is on the inside around the elevator shaft. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.